Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la regresión múltiple. Esta es una herramienta estadística fundamental para analizar y predecir cómo varias variables independientes afectan a una variable dependiente. Vamos a ver qué es, cómo se calcula y cómo se interpretan sus resultados. La regresión múltiple es una extensión de la regresión lineal simple. Mientras que en la regresión lineal simple tenemos solo una variable independiente, en la regresión múltiple trabajamos con dos o más variables independientes. Esto para tratar de predecir o explicar una variable dependiente. Por ejemplo, imagina que queremos predecir el salario de una persona. El salario podría depender de múltiples factores, como los años de experiencia, como el nivel de educación e incluso la edad. La regresión múltiple es una extensión de la regresión lineal simple, mientras que en la regresión lineal simple tenemos solo una variable independiente. En la regresión múltiple trabajamos con dos o más variables independientes. Esto para tratar de predecir o explicar una variable dependiente. El objetivo de la regresión múltiple es encontrar una ecuación matemática que nos permita hacer una predicción del salario basado en estos factores. La fórmula general de la regresión múltiple es la siguiente, es decir, beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más el número infinito de variables independientes que podrían afectar y, que es la variable dependiente. En esta ecuación, y es la variable dependiente, es decir, lo que estamos tratando de predecir, como lo es el salario. x1, x2, hasta llegar a xn, o sea, la cantidad de x que sean necesarias, son las variables independientes, es decir, los factores que creemos que afectan al salario, como lo puede ser la experiencia o la educación. Beta 0 es el intercepto, es decir, el valor de y cuando todas las x son 0. Beta 1, beta 2, hasta igual el número de betas que sean necesarios son los coeficientes de regresión, el impacto que tiene cada variable independiente en y, es decir, la variable dependiente. El cálculo de los coeficientes beta sub 1, beta sub 2 hasta beta sub los que sean necesarios se hace utilizando un método llamado mínimos cuadrados, que busca minimizar la distancia entre los valores reales y los valores predichos por la ecuación. Hoy en día estos cálculos se realizan fácilmente utilizando herramientas como Excel, R, el lenguaje de programación Python o programas estadísticos. Incluso puedes usar ChatGPT, que también nos puede ayudar bastante a realizar todo este tipo de cálculos estadísticos de una manera muy sencilla. La clave para interpretar una regresión múltiple está en los coeficientes beta sub 1, beta sub 2 o beta sub n. Por ejemplo, en el inciso A, vamos a verlo paso a paso, que es el intercepto igual a beta sub 0, es el valor de y cuando todas las variables x sub 1, x sub 2, xn son iguales a 0. Aunque esto no siempre tiene un significado práctico, nos ayuda a definir la línea de ajuste. Por ejemplo, si estamos prediciendo salarios, el intercepto puede representar el salario base de una persona que no tiene experiencia, ni educación o la edad, aunque en muchos casos este valor puede no tener un significado realista. En cuanto a los coeficientes beta sub 1, beta sub 2,
Cada coeficiente nos dice cuánto cambia la variable dependiente y por cada unidad adicional en las variables independientes x sub 1, x sub 2, hasta n, manteniendo las demás variables constantes. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que esto quede mucho más sencillo. Si tenemos que beta sub 1 es igual a 500 para la variable años de experiencia, esto significa que por cada año adicional de experiencia el salario aumenta en promedio 500 unidades monetarias, manteniendo constantes las otras variables, como la educación y la edad. Si beta sub 2 es igual a 1000, para la variable nivel de educación, significa que por cada año adicional de educación, el salario aumenta en promedio 1000 unidades monetarias, manteniendo constantes las demás variables. En este caso, para estos ejercicios, yo te voy a proporcionar los valores de beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 y todos los valores de beta necesarios, para que solamente tengas que sustituir en la ecuación general. También es importante que sepamos el signo de los coeficientes. Un coeficiente positivo indica que a medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Por otro lado, un coeficiente negativo indica que a medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos igual, aquí ya tenemos los betas que yo te dije que te iba a proporcionar, donde tenemos que sacar el salario dependiendo de la experiencia y de la educación, donde suponemos que a mayor experiencia y a mayor educación, pues tendría también que subir el salario. Vamos a ver la interpretación. El intercepto 2000 sugiere que el salario base es de 2000 unidades cuando la experiencia y educación son 0. El coeficiente de 300 para la experiencia significa que por cada año adicional de experiencia el salario aumenta en promedio 300 unidades. Y el coeficiente 500 para la educación significa que por cada año adicional de educación el salario aumenta en promedio 500 unidades. Es decir, tenemos 3 betas. Primero, el que es del salario, que es el intercepto del salario. Tenemos el segundo, que es de la experiencia. Y tenemos el tercero, que es beta sub 2, para la educación. Si quisiéramos predecir el salario de una persona con 5 años de experiencia y 16 años de educación, pues es muy sencillo, porque aquí solamente tendríamos que sustituir la experiencia y la educación, es decir, 5 y 16. ¿Cómo lo podemos ver aquí? 5 y 16. Estos betas, como te había dicho anteriormente, ya te los proporciono yo, porque para determinar betas, pues se utiliza el método de mínimos cuadrados que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, si hacemos la ecuación de 2000 más 300 por 5 más 500 por 16, el igual es a 12.200. Quiere decir que el salario es de 12.200 unidades monetarias si la persona tuviera 5 años de experiencia y 16 años de educación. Y eso es todo. Una vez que ya tenemos los betas, nosotros solamente vamos a buscar diferentes cantidades para experiencia y educación, para jugar con esos números y saber cuánto tendría una persona que tener de experiencia y cuánto tendría una persona que tener de educación,
para tener determinado salario. En base a eso, nuestros ejercicios serán de la misma manera. Yo te voy a proporcionar diferentes años de experiencia y diferentes años de educación y te voy a preguntar cuánto va a ganar una persona si tuviese esos años de experiencia y esos años de educación. Como te dije, yo te voy a proporcionar los valores de beta para que estos solamente los tengas que sustituir. Para concluir, la regresión múltiple es una herramienta estadística poderosa que nos permite entender y predecir cómo múltiples factores pueden influir en una variable de interés. En el ejemplo que hemos visto, pudimos ver cómo la experiencia laboral y los años de educación afectan al salario de una persona. Con los coeficientes obtenidos es posible hacer predicciones precisas basadas en estos fenómenos. Es importante recordar que al interpretar los resultados, cada coeficiente nos dice el impacto promedio que una variable tiene sobre el resultado, manteniendo las demás variables constantes. Este tipo de análisis es muy útil en muchos campos, como la economía, el marketing, las ciencias sociales e ingeniería, ya que permite tomar decisiones informadas y fundamentadas en datos. Finalmente, al usar la regresión múltiple, debemos estar conscientes de la calidad de los datos y considerar posibles mejoras en el modelo, como añadir nuevas variables o revisar la independencia entre las variables explicativas. Espero que este recorrido por la regresión múltiple te haya ayudado a entender su lógica, su cálculo y su interpretación. Si tienes alguna duda o te gustaría explorar más sobre ejemplos o temas relacionados, estaré encantado de ayudarte. Gracias por tu atención y gracias por aprender con nosotros en el Instituto Tecnológico Superior de Jerez.